¿Qué son los compuestos orgánicos? Antes de definir qué son los compuestos orgánicos, hay que tener en claro qué son los compuestos. Los compuestos son sustancias que se unen a partir de 2 o 3 elementos químicos en proporciones fijas y definidas. Los compuestos se dividen en orgánicos e inorgánicos, cada uno con características específicas. Los compuestos orgánicos son aquellos que contienen carbono y se encuentran en todos los seres vivos. Los compuestos orgánicos son fundamentales para la vida, ya que estos son la base de las estructuras biológicas y las funciones metabólicas. Un ejemplo de ellos son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Las características de los compuestos orgánicos identificamos algo principal, que estos contienen carbono e hidrógeno, aunque también pueden contener oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los compuestos orgánicos también son inflamables y combustibles. Presentan enlaces covalentes, son poco solubles en agua, aunque son solubles en solventes orgánicos como lo son el alcohol y el benceno. Son estructuras complejas que contienen cadenas ya sean ramificadas, lineales o cíclicas. Los compuestos orgánicos se clasifican según algunas características. Una de estas es la forma en que se producen o se sintetizan. Aquí encontramos los compuestos naturales. Estos se sintetizan de forma natural o por organismos vivos. Un ejemplo de estos son las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. También encontramos los compuestos sintéticos, que son todos aquellos que el ser humano sintetiza en un laboratorio químico. Por ejemplo, son los colorantes y los fármacos. También encontramos según su estructura. Aquí encontramos los hidrocarburos aromáticos. Estos hidrocarburos aromáticos tienen la peculiaridad de que son cíclicos, o sea, en forma de anillos. También se caracterizan por alternar un enlace simple en un enlace múltiple, mayormente en un enlace doble. Esto lo que provoca es que se deslocalicen los electrones que rodean el anillo, aportándole gran fortaleza a este tipo de estructuras. Los hidrocarburos alifáticos no son de carácter aromático y estos los podemos encontrar en su estructura de forma cíclica o lineal. También encontramos los compuestos organometálicos. Estos compuestos están constituidos por un átomo de carbono enlazado a uno o más átomos de algún compuesto de carácter metálico. También encontramos según su grupo funcional. Están los alcanos, alquenos y alquinos. En estos podemos ver que los átomos de carbono están enlazados en los alcanos por enlaces simples, en los alquenos por enlaces dobles y en los alquinos por enlaces triples. Los alcoholes son hidrocarburos que tienen sustituido un hidrógeno por un grupo hidroxilo, OH. Si varios grupos hidroxilo sustituyen varios hidrógenos, podemos denominar un polialcohol. Las cetonas son compuestos orgánicos que tienen en su estructura un grupo carbonilo enlazado a 2 átomos de carbono. Los aldehídos tienen en su estructura un grupo carbonilo enlazado a un hidrógeno y a un carbono. Los ácidos carboxílicos tienen en su estructura un grupo carboxílico. Las aminas se constituyen por la sustitución de uno o varios hidrógenos de la molécula de amoníaco por determinados sustituyentes. Según su tamaño o peso molecular, encontramos los monómeros. Estos son unidades moleculares que se enlazan para formar macromoléculas que podemos denominar polímeros. Un ejemplo de estos son la glucosa. Encontramos también los polímeros. Estas son macromoléculas que están unidas con moléculas de menor tamaño con el fin de formar monómeros. Un ejemplo de esto es la celulosa. Los alcanos son hidrocarburos saturados, lo que significa que están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno y solo tienen enlaces simples entre los carbonos. Su fórmula general es CnH2Cl+2, donde Cn es el número de átomos de carbono, H2N es el número de átomos de hidrógeno, que se
carbono viene siendo ramificada. Ahora les voy a hacer el ejemplo de una ramificación. Aquí, como podemos observar, tiene 3 átomos de carbono, pero uno de ellos está ramificado. Aquí, como podemos ver, esto es un isopropano. Luego tenemos los cicloalcanos. Estos tienen una estructura en forma de anillo y estos compuestos también pueden ser llamados como cicloalcanos. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Aquí podemos ver que esto es una estructura cerrada, tiene 6 carbonos y podría llamarse un ciclohexano, y aquí tiene 6 carbonos. Los carbonos cíclicos están compuestos por átomos de nitrógeno y de carbono. Tiene diferentes tipos de anillos que son el benceno, el ciclohexano y el naftaleno, entre otros. Pero ahora sobre estos 3 puntuales. El benceno es un hidrocarburo aromático que está compuesto por un anillo de 6 carbonos que está unido a enlaces simples y alternados. Y el ciclohexano es un hidrocarburo aromático, es un hidrocarburo cíclico alifático que tiene un anillo de 6 carbonos compuesto por enlaces simples. Y el naftaleno es un hidrocarburo policíclico que tiene 2 anillos de 6 carbonos, que está conformado de manera funcional. El carbono, como sabemos, es fundamental en la química orgánica y en la vida tal como la conocemos. A continuación les voy a presentar lo que es el símbolo de carbono. El símbolo es la letra C mayúscula, el número atómico sabemos que es el número 6, masa atómica tiene de 12 unidades de masa atómica. Configuración electrónica 1, S2, 2S2 y 2P2. También tenemos lo que es electronegatividad, que es 2.5 en la escala de Pauli. Estado de oxidación, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, más 1, etc. Tenemos la estructura del átomo de carbono, que está constituido por lo que viene siendo el núcleo, que contiene 6 protones y 6 neutrones. 6 protones y 6 neutrones en el núcleo del carbono. Después tenemos la capa interior, que ya lleva por en sí dos electrones. Y tenemos la capa exterior, que consiste en tener 4 electrones en la capa externa del carbono. Por en sí, llega a tener 6 electrones en carbono. Propiedades químicas. El carbono tiene la capacidad de enlace entre 4 electrones en su capa, que es la capa externa. Y hibridación. El carbono puede conformar enlaces simples, dobles y triples, según cualquier otro elemento. Prácticamente el carbono se enlaza con casi todos los elementos de la tabla periódica, pero hay algunos con los que no se puede enlazar. Más que todo se enlaza con los metales y los no metales. El carbono puede formar enlaces simples, dobles y triples mediante la hibridación de sus orbitales atómicos, que son sp3, sp2 y sp1. Versatilidad. Tenemos que puede formar largas cadenas de estructuras complejas, como lo vemos con el hidrógeno. Sabemos que CH3, CH2 y ponemos aquí CH3. Esto es una cadena que
También forma estructuras complejas, incluyendo anillos, como lo que fue compañero anteriormente, anillo de benceno, el taleno, lo que es esencial para la formación de moléculas orgánicas, que lo veremos más adelante. Propiedades del carbono. El carbono posee 4 electrones en su capa externa y puede lograr la estructura de gas noble uniéndose a otro carbono mediante enlace. Tenemos aquí enlaces que son sencillos, tenemos enlaces dobles y los triples. Aquí en los sencillos tenemos al carbono con sus 4 electrones en su capa exterior. Y tenemos a otro aquí para que comparta sus electrones y pueda formar, vamos a colocar y pueda formar un CH3, que es una estructura lineal. Tenemos en los dobles, los enlaces dobles, que se conforman entre el carbono y el doble enlace. Así se puede formar lo que es un CH2 constituido por otro CH2. Y es una formación lineal. Y los triples, ya sabemos que el enlace triple son 3 rayas y se puede constituir por CH y CH. ¿Por qué? Porque ya tiene el enlace triple aquí y no se le pone una unidad. Y tenemos el proceso de decaimiento. Sabemos que el carbono tenemos un carbono que tiene 14 electrones y tenemos a un nitrógeno que también tiene 14. Entonces, el carbono posee 6 protones y 8 electrones. En cambio, el nitrógeno tiene 7 protones y tiene 7 neutrones. Aquí lo que se puede deducir es que el nitrógeno está balanceado, está completamente equilibrado. Entonces, el que está desequilibrado es el carbono. Y lo que pasa aquí, que tiene mediante el tiempo, el carbono lo que va a soltar una molécula de su núcleo de electrón, ya sea, y ese se va a ir transformando en lo que viene siendo el nitrógeno para formar unos protones. Siendo así, muchas gracias.